Las pensiones alimenticias en Panamá constituyen sin duda una de las demandas más altas en los juzgados de familia, municipales y ante los jueces de paz. Lo importante es el paso que ha dado a través del tiempo. Uno de esos pasos se dio en la reforma de la Ley 42 del 2012, que dio paso a la Ley 45 del 14 de octubre del 2019, que buscó cambios en la cultura de su pago y adaptarla a los tiempos que vivimos. Las pensiones, al igual que otros factores de la vida nuestra, fue afectada por la pandemia, por la suspensión de los contratos de trabajo o la finalización de labores del pagador. Sin embargo, aunque esto ocurrió y se llegaron a acuerdos, esto no se tradujo en una derogación de su cumplimiento. En el país, no existe una tabla para establecer el pago del compromiso del padre o la madre. Lo que se busca es siempre el bienestar del niño o niña, en su alimentación, educación, salud y parte recreativa. En la actual ley, se establece que ambos padres, hombre y mujer, tienen igual responsabilidad con el niño. Esta pensión no tiene excepciones y regula la manutención del hijo o hija, no solo hasta los 18 años de edad. Si el joven demuestra que continúa con sus estudios superiores, la pensión se prolonga hasta que finalice su carrera y mostrando los créditos para ver su rendimiento académico. En el caso de los hijos que nacen o adquieren alguna discapacidad, su sustentación no tiene una edad límite y lo que se recomienda a los padres es asegurarlo para que cuente con los beneficios. Ante la ley, el hijo o hija con discapacidad cuenta con los mismos derechos ni más ni menos. En la actualidad, en el caso del Juzgado de Familia del municipio capitalino, se elevó a 6 y se maneja un promedio de 60 a 70 demandas mínimas cada uno. Esto sin incluir las medidas de desacato y otros trámites que se dan. Hoy, en A Profundidad, le daremos una guía para la madre o padre que tenga la tenencia de los hijos y cómo proceder ante la necesidad de una pensión alimenticia. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Profundidad, como siempre, tratando temas de interés. Les saluda Carlos Iván Rivera. Hoy vamos a hablar sobre la pensión alimenticia, un tema muy importante. Vamos a darle detalles para que usted tenga conocimiento de qué usted debe hacer si tenga una condición similar en la cual debe de pagar pensión alimenticia. Así que, como siempre, tenemos invitados destacados que van a conversar este tema con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas noches, Carlos. Y sí, es un tema que es recurrente, pero lamentablemente es algo que cuando las personas conviven, se casan y deciden hacer una vida junta y tener una familia, piensan que la vida es como un cuento de hadas. Y la vida no es un cuento de hadas, lastimosamente, y hay veces que por alguna de la razón, por infidelidad, porque ya no se quieren, por la razón que sea, deciden separarse, pero hay hijos de por medio. eh, hay obligaciones tanto para el padre como la madre. Pero también, Carlos, tenemos que tocar el tema de las pensiones a los adultos mayores, porque también eso forma parte de lo que el ser humano tiene que cumplir. Y para eso tenemos a Rosángela West, que es la juez quinta municipal de familia del circuito de Panamá. Muy buenas noches. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo se Muy bien, encuentra? gracias, gracias. Rosángela, con los años de experiencia, lo que acabamos de mencionar, la gente se casa y piensa que o se une físicamente en un hogar y creen que ahí terminó todo, pero vienen los hijos, vienen los problemas y la luna de miel se acaba o la felicidad se acaba y quedan hijos en el medio. En Panamá, cuando hablamos de pensión alimenticia para niños, sí, para niños básicamente, ¿en qué nivel estamos hablando de la responsabilidad que tiene la madre y el padre de esa criatura? Bueno, sí, José, mira, en cuanto a responsabilidad, la ley deja claro pues que en cuanto al tema de la pensión alimenticia, ambos padres son solidariamente responsables respecto de la satisfacción en cuanto a las necesidades de los hijos.
no hay limitaciones, no hay barreras o excusas pues que limiten ese deber, puesto que ello nace propio pues de la patria potestad que ambos padres pues mantienen para con los hijos y que les conlleva la responsabilidad de tener que aportar a ese sustento o al desarrollo físico, emocional de los menores, sin una distinción de que sea hombre o mujer o sin distinguir el nivel o la condición social. Todos pues son responsables ambos padres son responsables en poder colaborar en solidaridad con esos gastos. Licenciada, ¿cómo se calcula el monto de la pensión alimenticia? ¿Cómo se determina? Ok, la norma en materia de alimentos pues es la Ley 42 del 2012, que fue reformada por la Ley 45 pues del 2016. En la materia de alimentos se establecen más que todo parámetros para poder determinar o criterios que el juez debe tomar en cuenta para poder determinar la pensión. Entre estos, pues, obviamente los gastos que mantienen los menores alimentistas y sobre todo la capacidad económica de los padres. En ellos, pues, se va a determinar la proporcionalidad que cada padre deberá entonces aportar para los gastos de los menores. Entonces, la Ley General de Alimentos hace referencia al alcance de la materia de los alimentos y refiere qué debe tomarse en consideración o qué rubros cuando hablamos de gastos para poder entonces atender a un monto que satisfaga en alguna medida todos los gastos que enmarcan más que todo necesidades básicas de subsistencia del menor, sustancias nutritivas comestibles, vestuario, habitación, servicios básicos, movilización, educación, salud. Y también se hace referencia a todo aquello que sea necesario para el óptimo desarrollo físico e intelectual. Es decir, que al momento de tasar una cuota, el juzgador determinará entonces criterios tales como las necesidades que pueda mantener el menor y obviamente la capacidad económica de los padres. Licenciada, por ejemplo, llevando el hilo la pregunta de Carlos, ¿los montos cuáles serían? Por ejemplo, el salario mínimo en Panamá, hay varios salarios mínimos, pero el salario mínimo que manejaríamos sería, vamos a poner 500, $600. 600. Ujú. Un hombre que tiene 2 hijos, ¿cuánto sería más o menos la proporción? ¿3 hijos? ¿4 hijos? ¿Cuál sería la Lo que proporción? pasa es que eso va a ir, ya como le expliqué, va a ir determinado más que todo en función a los gastos. Por ejemplo, un hombre que gana $600 de salario, pero tiene 3 hijos, obviamente esos 3 hijos van a tener necesidades en función a la edad que ellos puedan mantener. Y nosotros no tenemos una tabla o no hay una media que determine, bueno, por ganar $600 tienes que aportar tanto de alimentos. Como les expliqué, ello va a ser determinante en función a los gastos que pueda mantener ese niño y obviamente a la proporcionalidad en función a que ambos padres tienen que colaborar. En el caso de trabajos informales, hablamos de personas que tienen actividades económicas no reguladas, sus ingresos no están marcados mayormente por una quincena o una mensualidad y hacen aportes diarios. ¿Cómo se maneja este punto para que sea regular la entrega del dinero que se le hace a la familia? ¿O ellos tienen que hacer una coordinación previa para poder reflejar esos gastos, Ok, ese pago? cuando se tasa la cuota de alimentos, usualmente en los tribunales nosotros determinamos una suma fija mensual quincenal, ¿ya? Entonces, en el caso de las personas independientes, como bien indicaste, pues ellos no tienen un ingreso fijo mensual, sino que ello va a depender de la actividad que ellos realicen. Entonces, se determina, por ejemplo, una forma de pago. Por ejemplo, en la mayoría de los casos es a través de cuenta bancaria cuando son personas independientes. Y ellos tienen entonces, se determina una cuota X, $200 al mes por decir algo, dependiendo de la actividad que ellos realicen. Y ellos pueden hacer esos pagos durante todo el mes, de manera que a finales del mes pues se vea consignada la totalidad de lo que se disponga en alimentos, es decir, pues que no se les tasa a ellos que por semana tienen que aportar tanto, simplemente en general se determina un monto total y ellos a finalizar del mes deben haber satisfecho esa cantidad, pues de acuerdo a los abonos que pueden ir haciendo de poco a poco, ya sea a la semana, a la quincena, dependiendo cómo sea el movimiento que ellos pues tengan de la actividad que realicen. Rosángela, nosotros hemos vivido una pandemia y un poco llevando la conversación en el tema de las pensiones en general. Hemos vivido una pandemia y la crisis económica ha golpeado en todos los sectores. Ha habido una para en el pago de pensiones,
ahora cuando la actividad económica se reactivó, ¿se ha vuelto a evaluar eso o la pensión alimenticia no sufrió parte de esta consecuencia? Ok, mire, tenemos que estar claros de algo. Cuando hay hijos de por medio, obviamente hay necesidades de estos niños y obviamente hay gastos que deben atenderse. Lastimosamente sí, el tema de la pandemia en el país pues dio o trajo como consecuencia una baja en el nivel económico en el país. Muchas personas quedaron cesantes, otras personas quedaron sin sus puestos de trabajo. Durante ese periodo, pues, no significa que estas personas hayan quedado exoneradas del pago de la pensión, porque evidentemente los niños necesitan recibir el apoyo para satisfacer sus necesidades. Tú no le puedes decir a un niño que no vamos a cubrir temas de alimento o necesidades básicas porque el papá no está trabajando o la mamá no está trabajando o no hay un ingreso. Entonces, ello no fue que se paralizó. Lo que en los tribunales se dispuso fue pues que ese periodo durante pandemia se determinó pues como que la pensión se calculó a nivel de morosidad. O sea, se sumaron los pagos pendientes y el total se les hizo como una especie de arreglo de pago para que ellos pudiesen ir abonando una vez reactivada la economía o reactivada la situación en el país, pudiesen entonces ir abonando poco a poco a lo que se adeudó durante ese periodo. Pero en este momento pues ya el pago de la pensión por tiempo, decir, pandemia, pues ya ha sido más que todo superado y ella no, realmente el tema de la pensión nunca fue paralizado, o sea, siempre estuvo latente la responsabilidad que tienen los padres, se buscó, fueron alternativas para poder entonces mitigar esa situación y poder entonces balancearla de manera que esa madre o ese padre que mantuviese ese niño pudiera recibir algo para poder satisfacer en alguna medida esas necesidades. Rosángela, el tema de las pensiones alimenticias ha sido como el dolor de cabeza, creo que desde mucho antes que usted pensara estudiar Derecho en el tema de pensiones, de temas de familia. ¿Cuál es la deuda y sigue la deuda de padres que no se hacen responsables de de la parte de comprender que más allá de tener una separación, la separación de los hijos no existe y tienen que cumplir con gastos de su familia, de ellos? Sí, es como les explicaba anteriormente. Pues, hay una responsabilidad que adquieren los padres desde el momento en que deciden traer a sus hijos al mundo. Y esa responsabilidad es ineludible, independientemente de las circunstancias, en función a ese deber que tienen con los hijos, deben, en teoría, ser responsables en poder, eso debe nacer, obviamente, solamente del sentir de ser padre. Sin embargo, pues, como bien dice usted, hay esa falta de carencia respecto de poder asumir esa responsabilidad como tal, puesto que una vez se da la separación, consideran pues que también están separados o deslindados de las responsabilidades de los hijos. Entonces, debemos ser conscientes pues que desde que decidimos entonces traer nuestros hijos al mundo, hay una responsabilidad que tenemos que asumir y que difícilmente pues muchos padres en nuestro país pues asumen esa responsabilidad en cuanto a poder satisfacer a sus hijos en sus necesidades. A veces ponen en prioridad otras necesidades personales por encima hasta de las necesidades de los hijos. Entonces aquí es a donde acuden a pues, las autoridades para poder en alguna medida hacer cumplir esa responsabilidad. Licenciada, mayormente es interesante, ¿no?, el tema de la familia, y con este programa queremos hacer esa docencia para que la persona tenga conocimiento sobre su responsabilidad. ¿Qué abarca la pensión alimenticia? ¿Qué establece la ley que ese dinero debe ser gastado en qué? Y también hay gastos extraordinarios porque los niños a veces se enferman, requieren otras atenciones. ¿Cómo se distribuye ese dinero? Okay. Cuando se hace referencia al término de los alimentos en atención a su alcance, como bien indiqué hace un momento, se toma en consideración todo lo que tiene que ver con necesidades básicas del menor. Entiéndase, sustancias nutritivas, comestibles, atenciones médicas, medicamentos, vestuario, habitación, servicios básicos, movilización, recreación. Y como bien indiqué, pues también se amplía ese marco de cobertura porque señala que tratándose de niño, niña y adolescente, de todo lo que sea necesario para su óptimo desarrollo físico e intelectual. Es decir, que el alcance de la materia pues abarca no solamente
cuestiones básicas del ser humano, sino que cuando se trata de niños, niñas y adolescentes va mucho más allá. En el caso del tema de gastos extraordinarios, como señaló, usualmente en materia de alimentos se toma mucho en consideración el inicio del año escolar, porque obviamente cuando se fija una pensión líquida mensual, esa es una pensión que se determina para atender gastos básicos del diario vivir del niño, pero cuando inicia la escuela, por ejemplo, hay un gasto que se debe hacer para preparar a ese niño para ir a la escuela. Entonces, se toma en consideración como un gasto extraordinario que además de la cuota líquida, el padre o la madre que está obligada a dar los alimentos, pues deberá aportar una cuota adicional para poder atender con esos gastos. La norma también contempla en el artículo 11 de la ley que se entiende también por gastos extraordinarios el tema de gastos médicos, cuando sean urgentes o notorios, o sea, que posiblemente no esté contemplada en una decisión un gasto médico, pero si el menor mantiene pues una situación de salud urgente o notoria, ese padre o madre podrá reclamar o podrá solicitar ante la autoridad competente el poder que se cubra parte de ese gasto, igual que los gastos a nivel de graduación, que también son detallados en la norma con un gasto extraordinario que pues el padre o madre puede solicitar ante la autoridad. Rosángela, en el caso de las pensiones en general, para hablar de no de hombres y mujeres, Carlos preguntaba, ¿qué gastos cubren? La segunda pregunta sería, llevando el hilo, ¿hasta qué edad esa persona, ese hijo, tiene derecho a esa pensión alimenticia? Ok, la ley general contempla entonces que el niño, niña o adolescente alcanzada la mayoría de edad, es decir, hasta los 18 años, tiene pues el derecho de recibir alimentos, pero ese derecho se prolonga hasta los 25, siempre y cuando, una vez alcanzada la mayoría de edad, ese hijo ya mayor de edad, en su condición de mayor, acredite o pruebe ante el despacho que continúa con sus estudios a nivel universitario o a nivel técnico o se esté preparando para algún tipo de carrera. Pero ello está condicionado a dos supuestos, al hecho de que esos estudios deben ser con provecho tanto en tiempo como en rendimiento. Es decir, no puede ser que un joven mayor de edad esté en la universidad y entre a la carrera de Derecho, pero espere cumplir hasta los 25 años y matricule, por ejemplo, una materia por trimestre. No puede ser. Hay un plan de estudio, el plan de estudio determina la cantidad de materias que debe aprobar, y si esa persona pues cumple con ese plan o ese rendimiento académico, tiene entonces derecho hasta los 25 años de acuerdo a lo que establece la ley. En caso de un padre que tenga, bueno, creo que en nuestra sociedad es común que se ha dado estos casos, hijos en diferentes hogares, inclusive tenga otro hogar, ¿cómo se distribuye el pago de la pensión? Ok, es como le explicaba hace un rato, pues, independientemente... ¿Tiene que ser igual para todos? Por supuesto, cuando hablamos de la igualdad, la norma o el código, la ley, perdón, especial de alimentos hace referencia al principio de igualdad de los hijos, ¿ya? Independientemente que nazcan dentro de un matrimonio o no, todos son iguales ante la ley. Entonces, esa igualdad se va a medir, obviamente, no en función a lo que yo, papá, o mamá, estoy en la capacidad o quiero aportar. O, por ejemplo, si a uno le doy 50, en igualdad de derecho también el otro debe recibir 50. No, ello se va a medir en función más que todo a las necesidades que pueda tener ese niño, porque los gastos de un niño de 7 años pues no van a ser los mismos que un niño o un adolescente de 16. Entonces, al momento de determinar la cuota, se va a determinar en función a esos gastos, y la igualdad más que todo es la igualdad del derecho que tiene ese niño de recibir de su padre un sustento que le permita atender a esas necesidades. Rosángela, ahora que usted habla de eso, me viene a la memoria un poco pensar un hombre que, vamos a pensar en un hombre, pero ojo, esto no solamente, señores, se enmarca al hombre, también se puede enmarcar a la mujer. Pero un hombre o una mujer que tenga un hijo aquí, otro hijo allá, otro hijo acá, tenga 5 hijos. Como decía Carlos, usted nos dice no se reparte equitativamente, sino de acuerdo a la condición de cada uno. Pero si ese padre llega a un acuerdo con las señoras de darle 20, 30 dólares, ¿cómo se sustenta un niño con 30 dólares al mes? Bueno, ¿eso existe en la realidad? Sí, claro que sí. O sea, hay acuerdo de voluntades.
Las partes, obviamente, en este tipo de procesos, saben pues hasta dónde, o los límites, pues hasta dónde pueden pues llegar. Entonces, se respeta el acuerdo entre los padres, porque esa es la voluntad expresa de ellos. La madre pues sabrá, o la madre o el padre que tenga la tenencia o la custodia de los hijos, pues sabrá por qué acepta que esa madre o ese padre pueda aportar o de $20, aunque eso sea una suma ínfima totalmente para poder atender a las necesidades. Como autoridad nosotros estamos obviamente llamados a la reflexión respecto al hecho de que hay necesidades pues que deben ser atendidas, pero se respeta pues el acuerdo de voluntades, porque entiéndase, es la voluntad expresa de las partes y el juez o la autoridad no puede modificar independientemente de que sienta de que no sea justo o equitativo. Esa es la decisión que ellos han tomado. Usualmente tal vez a veces no es que solamente de $20. Por ejemplo, acuerdan de que el padre va a pagar la mensualidad escolar del niño y aparte de eso pues va a darle $30. Entonces, en alguna medida compensa tal vez algún gasto porque se está haciendo cargo del tema, por ejemplo, colegiatura, y aporta $30, tal vez en el acuerdo llegaron a $30 para cubrir tal vez otro tipo de gasto, o se dividen los gastos, pues ya le digo, eso va a depender única y exclusivamente de la voluntad de los padres. Rosángela, perdona, Carlos, este tema de los juzgados de familia, del tema de las pensiones alimenticias, sigue siendo como hacía años, era la pelea permanente, la demanda es alta en Panamá. Sí, muy alta. Y hay, ¿Cuántos casos, por ejemplo, y perdone que le interrumpa, atiende usted en el caso suyo personal o atiende usted diariamente, un juez de familia? diariamente no le puedo medir una cantidad exacta, pero entonces nosotros bastante. son muchos. Nosotros mantenemos entradas semanales de expedientes, obviamente, ¿no? Que se reparten actualmente entre los 6 juzgados municipales de familia que tenemos en la ciudad, en el primer distrito judicial. Hasta el año pasado éramos 5 juzgados y estábamos recibiendo promedio al mes alrededor de 100 demandas de alimentos cada despacho. Hoy día pues se ha creado el juzgado sexto municipal, pues que obviamente ha amortiguado un poco para los 5 ya que existían, porque precisamente por la demanda tan alta de solicitudes que se estaban presentando. Hoy día podemos estar manejando de entre 60 a 70 demandas mensuales aproximadamente. En tiempos de pandemia obviamente eso minimizó bastante, pero ya regularizada la situación pues se ha incrementado. Licenciada, tal como usted ha mencionado, los casos en nuestro país son bastante grandes en situación de pensión alimentaria, tanto así que se ha tenido que llegar al tema de conducción de padres que no están pagando su pensión alimenticia. ¿Qué pasa con este tema de la moratoria o el no pago de la pensión alimenticia? ¿Cuánto tiempo tiene una persona para no pagar la misma? ¿Y en qué momento estás ya en una situación de conducción? Inclusive es ingresado al Pelepolis, y cualquier unidad policial que te revise y aparezcas que estás moratorio puede conducirte. Ajá, ok, le explico. Nosotros manejamos los temas de incumplimiento a través de los desacatos. Entonces, una vez la madre o el padre solicita un desacato por incumplimiento, pues lo que como autoridad estamos en el deber es de verificar que en efecto ese padre o esa madre no ha cumplido con la cuota. ¿Cómo lo verificamos? Pues a través de los estados de cuenta que son expedidos por la entidad bancaria, Banco Nacional, que es con quien nosotros mantenemos pues estos convenios de pensión alimenticia. Ahora, una vez decretado el desacato, viene el procedimiento siguiente, que es tratar de ubicar o notificar al padre o a la madre de esa decisión donde se le condena por el incumplimiento de la cuota. La Ley Especial de Alimentos hace referencia a que por el incumplimiento de la cuota el juez se desarrolla pues un parámetro de medidas, pero la que es usualmente solicitada por el usuario, porque estas medidas las solicitan las partes, es la del apremio corporal. Entonces, una vez decretado el desacato, en la misma resolución el juez decreta la sanción por 30 días de arresto. Una vez notificado el padre o la madre de la sanción de manera personal, se le concede a esta persona 3 días para hacer o satisfacer esa cuota. O sea, ya entiéndase que ya ha venido, por ejemplo, incumplió enero,
en febrero salió la resolución, pero lo notifican hasta en octubre, noviembre. O sea, ha tenido ya un tiempo suficiente para poder hacer efectivo ese pago y pese a que se le llama pues al pago de la misma, pues ellos siguen estando renuentes. Quiero aprovechar, Jorge, y disculpa que Dele, te tranquilo. permita, pero como hemos mencionado, el fin es crear docencia. Muchas personas en sus hogares quizás no conocen el procedimiento, no saben qué hacer ante una situación de no pago de pensión, y hay que señalar también, esto no es un favor que le estás haciendo a tu expareja ni a tu hijo, es una obligación, y como obligación, tanto la madre del infante puede acudir a presentar la denuncia, pero ¿dónde tiene que ir? ¿Qué documento tiene que presentar? ¿Cuál es el proceso a seguir para que se haga el cumplimiento de la ley? Ok, nosotros nos manejamos pues obviamente los tribunales con un expediente o número de carpeta que es donde se lleva todo el proceso. Entonces, una vez se incumple con la obligación, la madre o el padre afectado por ese no pago de la pensión se dirige a la autoridad competente, ya sea al juzgado donde mantiene el proceso, debe llevar consigo el estado de cuenta del banco. Se le solicita usualmente que sea del día que hace la solicitud, porque, por ejemplo, pude que hoy viernes fui al banco y obtuve el estado de cuenta, pero no fui al juzgado sino hasta el martes. Desconozco si de entre el sábado o al lunes esa persona pudo haber pagado. Entonces, siempre se le solicita que el estado de cuenta del banco sea del día en que van a presentar la solicitud. Y una persona que no ha iniciado este proceso, que quiere, por ejemplo, la pareja se acaban de divorciar, pero no sabe cuál es el proceso a seguir en el momento para poner la pensión alimenticia. Ok, entonces en estos casos, dependiendo dónde resida, porque obviamente los jueces somos competentes de acuerdo al distrito o al lugar donde resida la persona. En el caso de Panamá, se pueden dirigir directamente a las oficinas del edificio en Verá, que estamos ubicados en Ancón. En la parte exterior del edificio está el Centro Único de Registro Único de Entrada, entonces ahí pide la solicitud de alimento. También la pueden conseguir, obtener a través de la web de la institución, la pueden imprimir, llenan sus datos y aportan copia de su cédula y el certificado del menor o menores en este caso. Si no cuentan con el certificado de nacimiento, pueden aportar copia de la cédula juvenil como documentos requisitos para poder ingresar la solicitud. O sea, es un trámite sumamente sencillo. Carlos, ya terminando con la juez Rosángela Juez, este es el documento del que ella habla. Esto se encuentra en Panamá Tramita. El varón o la mujer pueden hacer uso de este documento, bajarlo, y aquí está todo lo que se tiene que hacer para la pensión alimenticia. Este es el documento oficial, ¿verdad? Sí, eso más que todo es para datos generales de la persona. Y muy importante el poder proporcionar teléfonos, correos, dirección, porque eso va a ser fundamental al momento de que el tribunal deba contactar a la contraparte para poder ponerle de conocimiento la existencia del proceso. Una última pregunta, Rosángela. Hemos hablado a lo largo de esta entrevista de hombres y mujeres. Las mujeres desconocen, algunas podrán desconocer que si hoy hay una separación y la mujer gana mucho más que el varón o trabaja, y el varón no trabaja porque no es que no quiera, sino está desocupado, hay pensión para las madres también, ¿verdad? Sí, en efecto. Obviamente, si el padre mantiene pues, la tenencia o la custodia de los hijos, como les expliqué, el hecho de que un padre no trabaje no lo excluye de la responsabilidad. En el caso de que sea el padre quien mantenga la tenencia de los hijos, este puede acudir ante la vía correspondiente y solicitar a la madre pues, el aporte para apoyar a los gastos del menor, independientemente que ésta trabaje o no trabaje, o tenga un mayor salario o no. Reitero, hay una responsabilidad compartida, es solidaria entre ambos padres y ambos tienen el deber entonces de apoyar económicamente a los gastos. Muchas gracias, licenciada. Esto sí, realmente pues hay una equiparación, una igualdad, porque digo, si el hombre cuida a los bebés o cuida a los niños, ella tiene la responsabilidad de pagar la pensión, y si es viceversa, entonces también el hombre tiene la responsabilidad de hacerlo. Muchas gracias por compartir con nosotros en el día de hoy esta información muy valiosa, y sobre todo esperemos que en sus hogares pues sea de mucho beneficio, y ya sabe cuál es la metodología o la línea a seguir para poder obtener la pensión alimenticia. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con la licenciada Nikeicha González, que es abogada de familia. Así que usted manténgase en sintonía. En breve estaremos con ustedes con más de A Profundidad.